¿Cómo logró Ghana convertir el oro, durante tanto tiempo visto como una maldición nacional, en la piedra angular de su renacimiento económico? Esta pregunta resume una de las transformaciones más sorprendentes del siglo XXI. Porque, en apenas unos meses, este pequeño país africano no solo triplicó sus ingresos por oro, lo hizo sin abrir ni una sola mina nueva, sin atraer inversiones extranjeras masivas, y lo más asombroso, sin agotar un gramo adicional de sus reservas subterráneas. ¿Cómo es posible semejante milagro económico? ¿De dónde surgió esa riqueza inesperada y por qué todos los ojos de África y del mundo ahora miran hacia Accra, la capital ghanesa? La respuesta comienza a finales de la primavera del año 2025. En mayo, Ghana exportó más de 11 toneladas de oro refinado, superando el valor de $1.000 millones estadounidenses en solo 30 días. Este dato, que podría parecer extraordinario, fue solo el principio. Entre enero y mayo, el sector minero a pequeña escala ya había logrado enviar más de 50 toneladas al extranjero, generando casi $5.000 millones para las arcas nacionales. Es decir, en apenas 4 meses, Ghana obtuvo $3.000 millones adicionales, una cifra que en el pasado solo habría sido posible mediante el hallazgo de un gigantesco yacimiento o una ola sin precedentes de inversiones. Pero nada de eso ocurrió. No hubo excavadoras perforando nuevos territorios, ni anuncios de multinacionales celebrando contratos dorados. Entonces, ¿cómo se explica semejante salto adelante? La clave no reside bajo tierra, sino en la superficie, en las ideas y las reglas del juego. Lo que cambió fue la mentalidad y el modo en que Ghana decidió administrar sus recursos. Inspirados por el ejemplo revolucionario de Burkina Faso, bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, los ghaneses dejaron de ser meros espectadores para convertirse en los guardianes de su propio oro. Este giro estratégico fue el punto de inflexión entre continuar atrapados en la trampa de la pobreza y abrir la puerta a la prosperidad y a la autonomía. Pero para entender la magnitud del cambio, primero hay que conocer el pasado. Durante décadas, la industria del oro en Ghana fue un catálogo de promesas incumplidas y oportunidades perdidas. El país, que forma parte del célebre Triángulo Dorado junto a Sudáfrica y Sudán, siempre ha contado con enormes riquezas minerales. Sin embargo, esa abundancia jamás se tradujo en bienestar para su gente. Es una paradoja que se repite en muchos rincones de África. Los recursos naturales fluyen, pero la riqueza se evapora antes de tocar suelo nacional. Para comprender la raíz de este dilema, basta observar el antiguo sistema. Grandes multinacionales extranjeras, principalmente de Canadá, Reino Unido, Sudáfrica y Australia, controlaban la mayor parte de las minas. Estos gigantes firmaban contratos confidenciales con condiciones asimétricas, extraían el oro y lo procesaban fuera del continente. Ghana solo recibía participaciones mínimas y regalías simbólicas, muchas veces burladas mediante sofisticada ingeniería fiscal, subdeclaración de exportaciones y redes de empresas fantasma. Los beneficios reales nunca llegaban a las manos ghanesas. El dinero terminaba oculto en cuentas offshore, mientras los empleos locales eran pocos y mal remunerados. Las instituciones estatales, debilitadas y carentes de herramientas legales y tecnológicas, apenas podían regular el sector o cobrar impuestos justos. Así, el país quedaba atrapado en un círculo vicioso. Riqueza bajo sus pies, pero dependencia y pobreza en la superficie. Este modelo no es exclusivo de Ghana. Basta recordar la llamada paradoja de la abundancia, que ha afectado históricamente a países como Venezuela con el petróleo o la República Democrática del Congo con el coltán. En todos estos casos, la falta de control y de soberanía sobre los recursos naturales ha perpetuado el subdesarrollo. La economía ghanesa, afectada por el desempleo, la deuda y una moneda débil, parecía condenada a repetir ese ciclo. Año tras año, miles de millones de dólares en oro salían del país, mientras el Estado luchaba por financiar hospitales, escuelas e infraestructura básica. La frustración social crecía, y con ella la sensación de que el oro era más una maldición que una bendición.
Sin embargo, la historia da oportunidades a quienes se atreven a romper el molde. En el año 2025, una serie de datos implacables sacudió la conciencia nacional. En cuestión de meses, Ghana vio cómo sus exportaciones y reservas de oro se disparaban a niveles históricos. No fue un milagro ni un golpe de suerte, sino el resultado de una decisión audaz y meditada. El detonante fue el modelo aplicado en Burkina Faso por el capitán Ibrahim Traoré, un militar sin formación académica en economía, pero con un profundo sentido de urgencia nacional. Traoré desafió el manual ortodoxo, nacionalizando el oro, prohibiendo su exportación en bruto y exigiendo que el mayor beneficio quedara en manos locales. Esta política, inspirada tanto por la necesidad como por la dignidad, hizo que por primera vez el oro africano sirviera para financiar el desarrollo nacional y no las fortunas de inversores foráneos. En Ghana, el liderazgo civil y democrático de John Dramani Mahama decidió adaptar y perfeccionar este modelo. A diferencia de Burkina Faso, donde la nacionalización fue abrupta y en muchos casos forzada, Ghana apostó por una transición negociada. El gobierno trabajó de la mano del Parlamento, el sector financiero y las comunidades mineras, asumiendo riesgos considerables, pero cuidadosamente calculados. La meta era clara: transformar el oro en una palanca de soberanía nacional. Este desafío implicaba enfrentarse a intereses globales muy poderosos. El país debía prepararse para posibles represalias comerciales, fuga de capitales y presiones de potencias extranjeras y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Sin embargo, la apuesta era más grande: multiplicar los ingresos fiscales, crear empleos de calidad y, sobre todo, recuperar el control del destino económico nacional. La transformación comenzó con la creación del Ghana Gold Board, un organismo estatal encargado de supervisar todo el ciclo del oro, desde la extracción hasta la exportación. Por primera vez, ninguna pepita podía abandonar el país sin ser registrada y valorada por el Estado. Este sistema imitó, en parte, el modelo de control aplicado en Sudáfrica durante los años de su despegue minero, y también recuerda a políticas aplicadas en Noruega para el manejo del petróleo del Mar del Norte. El gobierno decretó que el 20% de todo el oro refinado debía entregarse directamente a las reservas nacionales antes de cualquier exportación. Gracias a esta medida, las bóvedas del Banco Central de Ghana, tradicionalmente vacías o llenas de lingotes prestados, empezaron a llenarse con oro propio. Esto permitió respaldar la moneda nacional, fortalecer la posición crediticia del país y negociar con mayor firmeza en los mercados internacionales. Un ejemplo concreto puede ilustrar el impacto de estas políticas. Antes de la reforma, Ghana contaba con menos de 9 toneladas de oro en sus reservas. Solo 3 meses después, esa cifra superó las 30 toneladas. Es decir, en menos de un semestre, el país multiplicó por más de 3 su respaldo en oro, algo que a naciones europeas les tomó décadas lograr tras la Segunda Guerra Mundial. El control estatal se extendió a toda la cadena de valor. Se expulsó a cientos de intermediarios extranjeros, responsables de manipular los precios y evadir impuestos. Ahora, la recaudación fiscal y la transparencia en las operaciones pasaron a manos ganesas. Se implementaron sistemas digitales de trazabilidad, similares a los usados en la industria del diamante en Botsuana, para garantizar que cada gramo estuviera debidamente registrado y grabado. Este rediseño provocó una auténtica explosión de empleo y oportunidades para los ciudadanos. Desde la extracción y la refinación hasta la logística y la seguridad, emergieron miles de emprendimientos locales. Jóvenes ingenieros, técnicos metalúrgicos y profesionales en finanzas encontraron un nuevo terreno fértil para desarrollar sus carreras. El espíritu emprendedor se revitalizó, como ocurrió en Chile durante la nacionalización del cobre en los 70. Los resultados económicos no tardaron en materializarse. El Estado recaudó miles de millones de dólares adicionales, sin necesidad de descubrir nuevas minas. El oro, más allá de ser un metal precioso, se convirtió en una herramienta de negociación diplomática.
Ghana pasó de pedir favores en las mesas internacionales a exigir respeto y mejores condiciones en los tratados comerciales. Este cambio tuvo un efecto dominó en el continente. Países como Mali, Nigeria, Tanzania y Zimbabue comenzaron a estudiar el modelo ghanés, preguntándose si también podían recuperar el control y la prosperidad perdida. Se iniciaron foros regionales, intercambios de técnicos y acuerdos de colaboración para compartir las mejores prácticas. La colaboración africana alcanzó niveles inéditos. Técnicos, ingenieros y funcionarios cruzaron fronteras, compartiendo secretos y diseñando políticas conjuntas, alejadas de la vigilancia occidental. Se crearon consorcios regionales para refinar el oro localmente, aumentando el valor agregado antes de exportar. Un ejemplo es la alianza entre Ghana y Burkina Faso, para construir una refinería de oro conjunta, capaz de procesar más de 20 toneladas anuales. El cambio no solo fue económico, sino también cultural. Por primera vez, el oro dejó de verse como un botín reservado para fortunas extranjeras y pasó a ser símbolo de desarrollo y orgullo nacional. Las nuevas generaciones lo vieron como una herramienta para financiar escuelas, hospitales y empresas locales. Se crearon fondos soberanos, al estilo del modelo noruego, para invertir las ganancias del oro en proyectos de largo plazo, como energías renovables y tecnología. La llamada Fórmula Ghana se transformó en blueprint para la soberanía africana. Se debatió en parlamentos, universidades y medios de comunicación de todo el continente. El mensaje era claro. El control de los recursos debía ser africano, y los beneficios también. Si Ghana pudo, ¿por qué no el resto de África? Sin embargo, el riesgo seguía presente. Si el continente no aprendía de este ejemplo, podría perder una oportunidad histórica de romper el ciclo de explotación. De hecho, la historia africana está llena de momentos en que promesas de emancipación quedaron en el papel. En los años 60, la independencia política no fue acompañada de independencia económica, y el resultado fue una nueva forma de dependencia. Ghana decidió no repetir ese error. El modelo ghanés no es perfecto. Requiere vigilancia constante, transparencia y una administración pública robusta. Hay desafíos: combatir la corrupción, evitar el clientelismo y garantizar que la riqueza se distribuya equitativamente. Pero el primer paso, el más difícil, ya fue dado: romper con la pasividad y atreverse a cambiar las reglas del juego. La historia africana está llena de ejemplos de recursos mal gestionados. El petróleo en Nigeria, los diamantes en Sierra Leona, el coltán en el Congo. Todos han sido fuente de conflicto y miseria cuando se administran de espaldas al pueblo. Ghana eligió otro camino, consciente de que el oro es solo tan valioso como la visión y el coraje de quienes lo gestionan. La nueva política aurífera de Ghana ofrece lecciones prácticas para cualquier país rico en recursos naturales. Primero, crear instituciones sólidas y transparentes. El Ghana Gold Board es un ejemplo de cómo una entidad estatal, bien gestionada, puede garantizar la trazabilidad y el control del oro. Segundo, negociar con firmeza con las multinacionales. Ghana demostró que es posible imponer condiciones justas y exigir transferencia de tecnología y valor agregado local. Tercero, invertir las ganancias en desarrollo humano. Los miles de millones recaudados ahora financian hospitales, escuelas y programas de emprendimiento. Este círculo virtuoso es el que ha transformado la percepción del oro, de maldición a motor de esperanza. Cuarto, fomentar la cooperación regional. Unirse a otros países para refinar y comercializar el oro multiplica el poder de negociación y reduce la dependencia de mercados externos. Quinto, educar a la población sobre la importancia de la soberanía económica. El cambio cultural es tan importante como el cambio legal. Cada ciudadano debe entender que el oro de Ghana es patrimonio común, no privilegio de unos pocos. El antiguo ciclo de saqueo y dependencia parece, por fin, estar llegando a su fin. Ghana ha demostrado que es posible tomar las riendas del propio destino, incluso frente a fuerzas globales inmensas. El país ha reescrito su historia,
no extrayendo más oro, sino extrayendo más valor para su pueblo. La dignidad nacional es el mayor tesoro recuperado. Inspirados por la audacia del capitán Ibrahim Traoré y adaptando esa fórmula a la democracia, Ghana no solo recuperó el control de sus minas, sino también la fe en sí misma. Este ejemplo resuena en todo el continente, y más allá. Miles de millones de dólares, antes invisibles, ahora se traducen en hospitales, escuelas y empleos. Pero la ganancia más profunda es intangible. La conciencia de que el destino está en manos de los propios africanos. El mayor peligro, hoy, es la indiferencia. Aceptar la vieja rutina perpetúa la pobreza y la dependencia. Cambiar exige coraje, visión y unidad. El oro sigue allí, pero el verdadero tesoro es la conciencia y la determinación de los africanos. Si Ghana pudo, ¿por qué no el resto del continente? El tiempo de actuar es ahora. Solo quienes desafían lo impuesto pueden escribir la próxima gran historia africana. Así, el antiguo juego terminó. El destino de África comienza a escribirse en oro, pero también en coraje, inteligencia y dignidad. Ghana nos enseñó que el verdadero poder no está enterrado bajo la tierra, sino en la capacidad de decidir y de transformar la riqueza natural en bienestar colectivo. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, brilla con luz propia desde el corazón de África.